Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. La verdad es que agradecemos a Dios el enorme privilegio de estar en su presencia. Si no fuera por Cristo, nuestro único mediador, nada sería posible. Vamos a iniciar, hermanos, ahora que ya tuvimos la oportunidad de alabar al Señor, exaltarlo y glorificarlo porque Él es digno. Vamos a iniciar con la palabra de esta tarde, con el sermón del culto de este domingo 5 de febrero de 2023. Sea Dios bendiciéndonos en esta tarde a través de su palabra, pero para poder iniciar, hermanos, es necesario encomendar nuestras vidas y la palabra de Dios en oración. Si me acompañan, oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad tan grande que nos has dado de estar aquí, Señor. Te agradezco por la vida de cada una de las personas, hermanos, aquí presentes. Gracias porque verdaderamente entendemos que es tu misericordia nada más, Señor, la que nos ha mantenido este día de hoy, Señor, con vida. Hoy queremos suplicarte, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, de manera que, como dice la Escritura, Señor, haciendo a un lado, Padre, toda malicia, toda inmundicia, hoy tu palabra pueda ser recibida con mansedumbre, Señor. Padre, permite que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor, en aquellos corazones que tú has dispuesto que tu palabra sea plantada, Señor. Te lo suplicamos, Señor, por amor a ti, por amor a tu nombre, por amor a tu palabra y la Escritura sea glorificada, Señor. Porque esa palabra profética va a ser buena, Señor. Hoy que tu palabra traspase nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Hoy edifícanos, Señor, en tu verdad. Edifícanos sobre la roca. Santifícanos en tu verdad, Señor. Oh Padre, quieras tener a bien, Señor, que un siervo inútil pueda hallar gracia y misericordia delante de tus ojos, Señor. Hay que únicamente hable tu verdad que no es digna de ser agradada, Señor. Y todo sea para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Y amén, Señor. Pues vamos a iniciar, hermanos, con el sermón expositivo y sistemático hoy de la palabra de Dios, en base al libro de Romanos capítulo 1 versículo 28, lo que hemos titulado características de una mente depravada. Vamos a ver qué es lo que nos habla hoy la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, aquí en la carta, la epístola a los Romanos 1:28, y sabemos que la Biblia, hermanos, fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron aquellos que escribieron estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, hermanos, y es necesario entender y reconocer algo, que lo que vamos a leer no es la filosofía, doctrina, pensamiento, ideología, etcétera, etcétera, de ningún hombre, sino que es la palabra de Dios. Y la Biblia, hermano, es perfecta, de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis no podrás encontrar ni un solo error en las Escrituras, porque la Biblia es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna, cristocéntrica. La Biblia es suficiente para todo. Para todo. No hay palabra, pensamiento, ni consejo contrario contra su verdad. Y hoy vamos a estudiar Romanos 1:28, ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de estas palabras dentro de la Escritura. Y vamos a tener este desarrollo a través de entender, según de Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre perfecto de Dios, enteramente preparado para toda obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, hermanos, dicho eso, damos paso a la lectura del versículo que hoy vamos a estar estudiando, Romanos 1:28. Dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:28, hermanos. Y vamos a tratar, para mejorar nuestro estudio bíblico en esta tarde, vamos a segmentar, como siempre, este versículo. Vamos a dividirlo en algunas partes para poder tener puntos principales en base a Romanos 1:28. Así que lo volvemos a leer, hermanos. Tratemos de identificar todos cuántas partes podemos de alguna manera segmentar este versículo para un mejor estudio del mismo. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vamos a dividir este versículo en tres partes, hermanos, para poder tener un mejor desarrollo de este estudio. La primera parte será: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Segunda parte: Dios los entregó a una mente reprobada. Y última parte: para hacer cosas que no convienen. Y la Escritura es tan perfecta que date cuenta cómo viene escrito esto. Primero viene, esto es una situación de causa-razón. Hay una causa y debido a esa causa hay una consecuencia. Es algo que se nos viene, la razón por la cual hay una consecuencia. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esa es la razón, esa es la causa del por qué Dios nos entregó una mente reprobada. ¿Y cuál es el objetivo de que tengan una mente reprobada? Ok, hacer cosas que no convienen. Entonces, tenemos bastante claro la manera en la que está escrito esto acá, entendiendo aún, por ejemplo, otra traducción de la Biblia, que es la Biblia de las Américas, comparando con la Reina Valera que todos tenemos en nuestras manos. Dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y cuando hablamos de este versículo específico 28, hermanos, estamos hablando de los justos juicios de Dios sobre la impiedad, sobre los impíos, sobre los pecadores por la idolatría de la que hemos estado viniendo hablando en versículos posteriores. Y se nos habla aquí de que Dios los juzga entregándolos a las concupiscencias más brutales y antinaturales que hay. Si tú prestas atención a lo largo de las enseñanzas que hemos tenido los últimos domingos, pudiste notar que hay tres versículos en los cuales se mencionan las mismas palabras. Dios los entregó. Y el primero es el 24, fíjate bien. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Siguiente versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y posteriormente nos habla de lo que es la homosexualidad. Y ahorita el versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente depravada. Dios nos entregó, dice, a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Segundo versículo: Dios nos entregó a pasiones vergonzosas.
Y el tercer versículo, que es el que estamos estudiando hoy, Dios nos entregó una mente depravada, una mente reprobada. Dios nos entregó a manera de justo juicio, como el justo castigo de su idolatría, quitándoles las riendas de la gracia respectiva, dejándolos a sí mismos, hermanos, dejándolos a sí mismos, dejándolos solos, porque la gracia es de Dios. Y Dios no es deudor de nadie como para que Él quiera dar su gracia a todos. Él puede dar o negar su gracia a su autor. Y déjame decirte algo, que la gracia de Dios es una gracia soberana. A quien Él quiere la da, lo dice la Escritura. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por lo tanto, no es del que quiere ni del que corre, sino de mí que yo tengo misericordia. Y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, y endureceré al que yo quiera endurecer. Y dentro de la persona de Dios hay una gracia que es una gracia salvadora, que es una gracia irresistible, que viene por medio de la obra eficaz del Espíritu Santo. Hay una gracia salvadora que viene por medio de la obra eficaz del Espíritu Santo, pero también hay otra cosa que teológicamente llamamos gracia común. Y cuando hablamos de la gracia común, es una gracia que existe para todos los hombres, o para casi todos. ¿Y la gracia común qué es? La gracia común es una gracia que restringe el pecado del hombre en una mayor parte, porque todos somos pecadores, todos somos pecado, nuestra naturaleza es una naturaleza depravada, caída y pecaminosa, pero si no fuera por la gracia común de Dios, para que me lo entiendas más fácil, todos nos mataríamos unos a otros, todos seríamos los peores hombres que han existido. Piensa en alguno de los hombres más crueles, espantosos y terribles que han existido en la tierra, todos seríamos iguales. Todos seríamos como Hitler, todos seríamos como un terrorista, todos tendríamos una maldad desenfrenada si no fuera por la gracia común de Dios que restringe el pecado en la sociedad. La maldad que hoy en día vemos sería un chiste en comparación a lo que se dio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando Dios los entrega, Dios quita las riendas de esa gracia restrictiva, dejándolos a los pecadores por sí mismos, dejándolos solos, porque la gracia de Dios es su gracia y Él no es deudor de nadie. Y a quien quiere dar la gracia, Él la da, y a quien se la quiere negar, Él la niega. Sin embargo, a pesar de que entendemos que Dios puede retirar su gracia de la vida del hombre, Dios nunca es el autor del pecado, sino que es infinitamente justo y santo, porque aunque la mayor maldad sigue a este abandono de la gracia de Dios, la culpa de eso no recae sobre Dios, sino sobre el corazón lavado de pecado. Es como, para que me entiendas, un doctor con un paciente. Un doctor le dice a su paciente: tiene que tomar esta medicina y tiene que tener estos cuidados para que usted pueda tener una mejor salud en la enfermedad que usted acaba de presentar. Entonces el paciente decide no tomarse la medicina, el paciente decide no tomar los cuidados que el doctor le ha dicho, y el paciente cae gravemente enfermo, y el paciente quiere presentar una denuncia al doctor por negligencia de su parte. ¿Acaso es posible que una situación así pueda ser válida? ¿Acaso el doctor puede decir: sí, fue mi culpa? Para nada, porque toda la culpa recae sobre el paciente. Así es como funciona. Las consecuencias de los hombres por rechazar el conocimiento de Dios es lo que estamos viendo en estos versículos que hemos mencionado, de que Dios nos entregó. Y vamos a iniciar con la primera parte de este versículo, hermanos, nuestro primer punto, que es: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y así como ellos no aprobaron, no tuvieron
¿Por qué no tuvieron a Dios en su mente? ¿Por qué no retuvieron a Dios en su mente? ¿Por qué no retuvieron a Dios en su conocimiento? Simplemente porque no les gustó. Y vamos a verlo, lo dice el libro de Job, capítulo 21, nos da un excelente ejemplo. El libro de Job, capítulo 21, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Job 21, 14, dice: pues a Dios, apártate de nosotros, porque no tenemos el conocimiento de tus caminos. Y ese es el corazón del hombre hoy en día, y desde que el hombre cayó en el huerto de Edén, ese ha sido el corazón y el pensamiento de muchos hombres a lo largo de la historia. Apártate de mi Dios, porque no quiero el conocimiento de tus caminos. Y como ellos no tuvieron a bien, no tomaron en cuenta, no quisieron reconocer a Dios, porque no les gustó, por eso no retienen el conocimiento de Dios, por eso no retienen a Dios en su conocimiento, porque estorba y contradice sus concupiscencias. ¿Qué nos dice la Escritura? Y todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vino Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Y efectivamente Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, desde ese momento el mundo ya estaba condenado. Por eso Cristo no vino con el objetivo principal de condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para salvar al mundo. Pero añade, esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y amaron más sus obras malas y aborrecieron la luz. Por eso Pablo nos dice que muchos no retienen a Dios en su conocimiento, porque tener a Dios aquí estorba y contradice las concupiscencias del corazón del hombre, porque es como esa luz que deja todo expuesto, toda la maldad al descubierto, y los hombres por eso aborrecieron las tinieblas y aborrecieron la luz, y amaron las tinieblas, porque sus obras eran malas y la luz dejaba al descubierto sus malas obras. Y con esta expresión que tenemos aquí en Romanos 1:28, hermanos, podemos entender la razón por la cual la justicia divina dejó que los pecadores cometieran iniquidades tan escandalosas como lo vimos el domingo pasado acerca de la homosexualidad. Ahora podemos comprender con mayor amplitud la razón por la cual la justicia divina los dejó cometer iniquidades tan perversas, ya que tenían conocimiento de Dios por la luz de la naturaleza. Ya lo vimos en enseñanzas pasadas, Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo se hacen claramente visibles el poder y la deidad de Dios, de manera que por medio de las cosas creadas son entendidas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza claramente da testimonio, da evidencia del poder y la deidad de Dios, y todo hombre tiene ese conocimiento. No importa si sabe leer o si no sabe leer, o si es ciego o no es ciego, o si es mudo o no es mudo, o si tiene alguna deficiencia en su intelecto, a lo mejor no es la persona más brillante que hay, eso no importa. La naturaleza proclama el poder y la deidad de Dios. Y estas personas tenían el conocimiento de Dios por medio de la naturaleza. Y tú y yo no solo tenemos conocimiento de Dios por medio de la naturaleza, porque todos los que estamos aquí de una u otra manera hemos oído de la palabra de Dios. Y sin embargo, a esa gente de la que nos habla en Romanos 1, no les importaba reconocer a Dios como Dios. No les importaba reconocer a Dios por lo que Él era: Dios, Rey de reyes y Señor de señores. No les importaba
reconocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 25, lo vimos hace 15 días también. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y nuevamente repito Romanos 1:28, ellos no tuvieron también el tener en cuenta a Dios, no aprobaron el reconocer a Dios, a pesar de que ellos sabían que Dios era Dios y que la naturaleza proclamaba su poder, deidad y existencia. Ellos simplemente no quisieron reconocer a Dios como Dios, sino que tampoco quisieron adorarlo como a Dios, ni glorificarlo como a Dios. ¿Sabes qué sucede con eso, hermano? Como lo vimos en el versículo 25, desechan la verdad de Dios por la mentira. Muchas veces pasa que mucha gente oye el Evangelio y nada pasa en sus vidas. ¿Por qué? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, escondido, oculto, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, y por ende, entre los que se salvan, el Evangelio ha sido claramente revelado, porque ¿qué más puede traer salvación a la vida de una persona más que el Evangelio de Dios? Pero en los que se pierden, el Evangelio está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay razones por las cuales algunos nunca vendrán a Cristo, hermanos. Hay razones numerosas por las cuales muchos oirán el Evangelio, pero no responderán al llamado de Cristo. Porque la Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y todo aquel que solo venga del Señor, en cuanto oiga la voz del Señor, correrá tras el Señor. Y los fariseos se enojan. Y Jesús les dice: ustedes no me creen. ¿Por qué? Es simple. Porque ustedes no son de mis ovejas. Hay razones por las cuales algunos no vendrán a Cristo, hermanos. Hay una diferencia entre conocimiento y reconocimiento, hermanos. Todos conocemos de Dios, claro está. Seas impío o seas un santo delante de Dios. Seas justo o seas un pecador. Hayas sido salvado por Dios o no hayas sido salvado por Dios, todos tenemos conocimiento de Dios, pero hay una diferencia entre conocimiento y reconocimiento de Dios. Todos conocemos a Dios, la naturaleza, ya lo vimos, proclama el poder y la deidad de Dios. Todos conocemos a Dios, pero no todos lo reconocen ni lo quieren reconocer como Dios. He ahí donde radica la diferencia. Todos podemos conocer a Dios y así es, pero no todos reconocen a Dios ni lo quieren reconocer como a Dios. Porque si lo reconocieran como a Dios, no existiría la insolencia, la profanidad y la irreverencia delante de aquel que es santo. El pecado trae consigo desprecio por Dios. Es algo natural. Si tú pecas, las obras de tu padre haces, Satanás. Y si tú amas el pecado, amas a tu padre, Satanás.
Y si tú amas a tu padre Satanás, por ende aborreces a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. El pecado trae consigo desprecio por Dios y lo que a Dios le complace. Se pone en peligro uno, hermano, de ser entregado por Dios a una mente depravada, al no tenerlo en cuenta, al no reconocerlo, al no aprobar tenerlo en cuenta, reconocerlo como Dios. ¿A qué fueron entregados estos perversos y malvados humanos de los que nos habla aquí Romanos 1:28? ¿A qué fueron entregados en esta ocasión? En ocasiones anteriores fueron entregados a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, fueron entregados a pasiones vergonzosas. En esta ocasión, ¿a qué fueron entregados? A una mente reprobada. Por eso es que hoy vamos a ver, y se tituló el sermón de este día, características de una mente reprobada, porque es el mensaje principal que tenemos aquí en la Escritura. Cuando la Biblia nos dice, Dios nos entregó a una mente reprobada, Dios nos entregó una mente depravada, estamos hablando de que esta mente depravada o esta cuestión de ser alguien reprobado es la condición del depravado o falto de moral. Y bíblicamente, hermanos, si vas al Nuevo Testamento, la mente puede ser reprobada y depravada. Citando Romanos 1:28, Dios nos entregó una mente reprobada y depravada. También la Escritura nos dice, hermanos, que la mente lejos del Señor puede ser carnal. Colosenses capítulo 2 versículo 18 dice la Escritura: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Escrituralmente, en base al Nuevo Testamento, la mente puede ser depravada y reprobada, Romanos 1:28, la mente puede ser carnal, Colosenses 2:18, la mente puede ser vana, Efesios 4:17. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 17, dice en la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces la mente puede ser reprobada y depravada, Romanos 1:28, la mente puede ser carnal, Colosenses 2:18, la mente puede ser vana, Efesios 4:17, la mente puede ser corrupta, segunda de Timoteo 3:8, dice la Escritura, segunda de Timoteo 3:8, Pablo le está advirtiendo a Timoteo acerca de dos personas que estaban mal delante del Señor, y dice segunda de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Te das cuenta? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Estamos hablando de lo mismo, de los cuales resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, corruptos de entendimiento y reprobados conforme a la fe. Y por último, la mente humana también puede ser una mente corrompida. Tito capítulo 1 versículo 15 dice: para los puros todas las cosas les son puras, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Haz cuenta de todo lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de una mente depravada, de una mente reprobada delante del Señor. Ahora, entendiendo qué es esto de una mente depravada y reprobada, esta mente depravada y reprobada es una respuesta a la obstinación de la gente.
Es una respuesta de Dios. Dios respondiendo a esta obstinación de ellos, al contradecir la verdad de Él, la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios. Dios los entrega a una obstinación en los pecados más graves. Una mente reprobada y depravada. Y esto no es algo nuevo, hermano. No creas que es una idea nuevo-testamentaria. Esto viene desde el principio. Isaías, capítulo 1. Fíjate cómo habla Dios a través de este profeta a un pueblo pecador que entendemos que tenía una mente depravada y pecaminosa delante de él. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios está hablando a través del profeta Jeremías. Está reprendiendo a un pueblo perverso. Que le dice: Israel, mi pueblo no tiene entendimiento. Gente depravada somos nosotros. Y los ves y haces la comparativa con Romanos 1, y te invito a que lo hagas un día. Yo cuando leo el profeta Isaías veo mucho de Romanos en Isaías, porque el mensaje era para un pueblo igual pecador de la ley de Dios. ¿Qué significa, hermanos? ¿Y cuáles son las características de una mente reprobada? ¿Cuáles son las características de una mente depravada? Una mente vana y vacía. Una mente reprobada y una mente depravada es una mente vana y vacía. Es una mente inútil. Es una mente vana y vacía. Es una mente inútil que no sirve para nada. Primera característica: una mente reprobada y depravada delante de Dios es una mente vana, es una mente vacía, es una mente inútil, es una mente que no sirve para nada. Segundo punto: una mente depravada y reprobada delante de Dios es una mente desprovista de todo verdadero conocimiento y juicio. No sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es una mente desprovista de todo verdadero conocimiento y juicio, incapaz de aprobar lo verdaderamente bueno o desaprobar lo que es malo. Es una mente que no tiene discernimiento. Es una mente como la que dice Isaías nuevamente, capítulo 5, versículo 20, que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno, que pone agua dulce con amarga y agua amarga con dulce, que pone luz por tinieblas y tinieblas por luz. Una mente depravada es una mente desprovista de todo verdadero conocimiento y juicio, incapaz de aprobar lo verdaderamente bueno o lo que es malo. Es una mente que ha perdido toda conciencia de las cosas y es desaprobada por Dios. Nuevamente,
Volvemos a leer Tito 1, versículo 15. Dice, para los puros todas las cosas les son puras. Nuevas, para los puros todas las cosas les son puras, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y cuando hablamos de la conciencia, hablamos de algo natural que Dios nos ha provisto. Si bien nacemos con una naturaleza caída, depravada y pecaminosa, y con una incapacidad de poder obedecer o hacer la voluntad de Dios, Dios nos ha provisto de una conciencia. Más adelante lo veremos en Romanos 2. La ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, aunque nosotros no hay poder ni deseo alguno de cumplirla, la tenemos aquí. Y desde que un niño nace, el niño sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y a mí nadie ni nada nos va a poder engañar al respecto. Desde que un niño nace, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque tiene una conciencia natural. Pero una mente depravada. Ya. Su mente, su conciencia está corrompida. Versículo 16 de Tito 1. Profesan conocer a Dios. Dicen conocer a Dios, que por supuesto todos conocemos a Dios, pero de nada sirve conocer a Dios si no lo reconoces como a Dios, ya lo vimos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y sabes cuál es el peligro más grande, hermano? Que te vas a topar con gente que tiene apariencia de piedad. Segunda de Timoteo 3:5. Vas a encontrarte con gente que tiene apariencia de piedad, que oran, que leen, que van a la iglesia, que obedecen aparentemente la ley de Dios, que hacen limosnas, hacen misericordia. Tú los ves que aplauden en alabanza, levantan sus manos, pueden hasta hacer milagros, pueden orar por alguien y sanarlo, pueden hasta echar fuera a un demonio. Pero dijo Jesucristo que en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre yo fui a la iglesia, en tu nombre yo oraba, leía la escritura, hacía misericordia, en tu nombre, Señor, yo lo hacía. Apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de verdad. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que profesan conocer a Dios, pero en la relación de Dios con el hombre, ¿qué importa si tú y yo lo conocemos? Todos conocemos a Dios, ya nos quedó claro. Pero lo importante es que Dios nos conozca a nosotros. Nuevamente, Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y ellas me conocen a mí, y yo las conozco a ellas. No se trata de que tú conozcas de Dios, porque todos conocemos de Dios, se trata de que Dios te conozca a ti. Ahora yo puedo irme a plantar afuera de la casa del presidente y golpear a la puerta y exigir que me abran y me dejen pasar. ¿Sabes qué es lo único que va a pasar? Va a salir seguridad y me van a decir: ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Es decir, quiero hablar con el presidente porque yo lo conozco. No, pues me van a dar un zape y me van a sacar de ahí. Pues ya sabemos que conoces al presidente, todo el mundo en México conoce quién es el presidente. ¿Qué importa si yo conozco al presidente? Mientras el presidente no me conozca a mí, me van a sacar de ese lugar a patadas. La diferencia es que si el presidente dice: deténganse, yo conozco a Pepe, me van a dejar pasar. ¿Por qué? Porque aunque yo conozca al presidente, lo importante es que el presidente me conozca a mí. Y Jesucristo dice: apártense de mí. Aunque
tú digas que me conoces. Señor, Señor, en tu nombre dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco. Yo a ti no te conozco. Continuamos, dicho eso, después de reforzar el entendimiento con Tito 1, 15 y 16, con las características de esa mente depravada y reprobada. Es una mente vacía de todo sentido y juicio para discernir las cosas espirituales. Es una mente vacía de todo conocimiento y juicio para discernir las cosas que difieren, de modo que no podrían distinguir su mano derecha de su mano izquierda de las cosas espirituales. Como lo dice Corintios igual, el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locura y porque deben de ser discernidas espiritualmente. Esta mente reprobada, hermanos, esta mente depravada, es una conciencia ciega. Fíjense, Efesios 4, 17 al 19, dice, Efesios 4, 17 al 19, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es básicamente el mismo mensaje que Pablo nos da en Romanos capítulo 1. Básicamente, hermanos, una mente depravada y reprobada delante de Dios es una mente desprovista de juicio, incapaz de ver lo que hizo en el pasado y darte cuenta de a dónde conduce el curso del pecado y en qué abismo sumerge finalmente el pecado. Date cuenta a dónde conduce el curso del pecado. ¿Qué nos dice la Escritura? Si pecamos voluntaria y deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fuego. Es Hebreos 10:26, hermanos. Si pecáramos voluntariamente y deliberadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Ahí es a donde conduce el curso del pecado. ¿Y en qué abismo sumerge finalmente el pecador? Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. A eso lleva el pecado. A eso lleva el pecado. Si tú le pudieras hablar a un pez y el pez pudiera hablar contigo y pudiera tú y el pez entablar una conversación y tú le preguntaras al pez: oye pez, ¿tú sabes lo que es el agua? El pez te miraría como loco y diría: ¿cómo? ¿Qué es eso, no? Yo no sé lo que es el agua, porque el pez no tiene idea de lo que es el agua, porque vive en el agua, se mueve en el agua, nada en el agua, se alimenta en el agua, duerme en el agua. Así es el corazón del pecado. El pecado está natural, habitual, dice la Escritura. No se sacia de pecar. Habitual.
habituados están en pecado. Al principio, recordando el Éxodo, al principio Faraón endureció su corazón contra Dios y contra el pueblo. Al principio Faraón endureció su corazón, pero después fue Dios mismo el que endureció el corazón de Faraón. Muy al principio Faraón endureció su corazón y se quiso levantar en contra de Dios, de su poder, de sus proezas, en contra de su pueblo, al principio. Pero después de eso, Dios ya no permaneció de una manera aparentemente pasiva, sino que Él fue el que endureció el corazón de Faraón. No hizo falta que Faraón endureciera su corazón por sí mismo, porque fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Vamos a verlo bíblicamente, Romanos capítulo 9, hace rato lo citábamos, dice la palabra de Dios, Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y una vez más se nos recuerda la soberanía de Dios en la salvación, que no depende de ti, de tus obras, de lo que digas, de lo que hagas, de lo que pienses, de lo que no hagas, no depende de ti. No es si quieres o no quieres, no es si aceptas o no aceptas el Evangelio, no depende de ti, sino de Dios, porque tú no eres nadie para que la salvación dependa de ti, porque la salvación es de Jehová, punto final. Y después añade, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Al principio, Faraón se endureció, pero después fue Dios mismo el que endureció el corazón de Faraón. Cuando Dios entrega a la gente al pecado, cuando es Dios el que entrega a la gente al pecado, es como si estuvieran ciegos al mediodía. El sol está en su máximo esplendor, el sol está en su punto más alto, el sol está lo más fuerte del día, pero cuando Dios entrega a la gente al pecado, es como si estuvieran ciegos al mediodía. Ahora, les pregunto, ¿de qué manera es evidente la ceguera moral en el mundo de hoy? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que vemos cada día? Y no me refiero a que tú vayas a ir a meter a Tepito o a algún barrio feo para poder ver la verdad. ¿Qué es lo que ves en tu familia? En tu casa. ¿De qué manera es la ceguera moral a tu alrededor en el mundo en el cual hoy estamos viviendo? ¿De qué manera? ¿Cómo es la abominación que hoy vivimos? Es una mentira la Escritura cuando nos habla de la maldad, de las mentes reprobadas, de la mente de qué manera se está haciendo notoria y visible la depravación del hombre en estos días. Es indescriptible lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad. No tiene nombre. No tiene nombre. La homosexualidad ya no es algo de lo que avergonzarse como lo era en siglos pasados, donde los jóvenes le tenían vergüenza de decir a sus padres y a la sociedad que eran homosexuales. Hoy en día eso es honorable. Es algo digno de alabarse, qué valiente eres por tomar esa decisión. Qué relación. Hoy en día ya no nada más es una pareja homosexual de dos hombres juntos, no. Ahora es un hombre, otro hombre y otro hombre.
Y ya no son 2, ya son 3. Al rato quizás son 5. ¿De qué manera se está haciendo evidente la depravación del hombre en nuestro mundo de hoy? ¿Te das cuenta de lo que estamos viviendo? Es nauseabundo, es indignante, es asqueroso, es abominable y aborrecible delante de los ojos de Dios. Lo que se enseña en las escuelas, lo que puedes ver en internet, lo que puedes ver en la televisión, es asqueroso, hermano. Es sucio, es vil. Es producto de una mente depravada, producto de una mente reprobada delante de Dios, una mente que ya no sabe ni siquiera lo que es bueno ni lo que es malo, que no se sacia de pecar. Es lo que estamos viviendo hoy, hermano. Podríamos mencionar muchos ejemplos de lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos. Ejemplos sobran. Como hace un par de semanas, ¿no? Que vimos que en Veracruz 2 niños jugando maquinitas, uno pierde y el otro va a la casa, va por una pistola y mata al otro niño de 10 años. ¿Por qué? El corazón del hombre está depravado, está entenebrecido, está reprobado delante de Dios. No basta no reconocer a Dios como creador, sino que toman toda la creación de Dios, todo lo santo, todo lo perfecto que dijo Dios en el Génesis. Miró Dios su creación y dijo, es bueno. Y el hombre dice, así es bueno. Y yo lo tomo y lo trastorno y lo destruyo. Inventores de males veremos más adelante en Romanos 1. Así dice Romanos 1, versículo 31. Inventores de males son la sociedad, hermanos. No basta el pecado que hoy en día existe, sino que cada día, cada momento, el hombre quiere inventar nuevos males, nuevos pecados. No me sacia esto, ahora esto, y como esto tampoco me sacia, y no les hace el pecado, y siguen queriendo pecar, inventan nuevos pecados cada día. Dios sabe lo que viviremos en unos últimos años. Lo que nuestros ojos verán, o con nuestros oídos oirán. Pero todo eso, piensa en las atrocidades más grandes que existen en la sociedad actual. Todas tienen un mismo origen, una mente reprobada y depravada delante de Dios. Así como todas esas atrocidades fueron creadas por una mente de esa manera, tú y yo no estamos lejos de tener una mente así delante de Dios. Si el Espíritu Santo no habita en el corazón de una persona, es claro que sí habita dentro de él. Y si nuestra mente no está santificada por la palabra de Dios, no os conforméis, dice la Escritura, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Por la Escritura. Y esa renovación del entendimiento es producto de la lectura de la Escritura, de tener la Escritura aquí. Jesucristo lo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, que es verdad. Pero si la palabra de Dios no habita en tu mente, en tu corazón, y no eres santificado cada día a través de ella, la mente reprobada y depravada, de la que nos habla Romanos 1:28, no es algo imposible que pudiera pasar en tu vida. ¿Y cuál es el producto de todo esto? Ya hablamos un poco de eso con la pregunta anterior, de cómo vemos la moral hoy en día en nuestra sociedad. Pero el producto de una mente reprobada y depravada, nuestro punto final es para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas impropias.
La dureza voluntaria, hermanos, es justamente castigada con dureza judicial. Hacer cosas que no convienen es el castigo al cual los pecadores están sometidos. Dios nos entrega una mente reprobada para que entonces hagan cosas que no convienen, que no son ni agradables a la luz de la naturaleza, ni convenientes para el honor de la naturaleza del hombre. Es más, Dios nos ha entregado como hombres una naturaleza en una cuestión biológica. Dios ha puesto en nosotros una naturaleza, vaya la redundancia, natural desde el principio, pero esa mente depravada y reprobada hace que se hagan cosas que no son ni agradables a la luz de la naturaleza, ni agradables a la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque aunque Cristo seamos pecadores, lo natural es que yo me sienta atraído para una mujer, viceversa, que una mujer se sienta atraída para un hombre, pero esta mente depravada, ya lo vimos la semana pasada, hace que el corazón del hombre tenga una inclinación perversa, una inclinación depravada, una inclinación inmunda, que aún en medio de su pecado abandonan el uso natural que Dios ha puesto. Cosas que las mismas bestias, hermanos, que están desprovistas de razón, de la manera en la que nosotros la tenemos, las bestias están desprovistas de esa razón que nosotros tenemos, cosas que las mismas bestias desprovistas de razón no hacen. Tú no ves un perro macho ahí apareándose con otro perro macho, no ves esa dominación de los animales. Y son bestias, son animales que no tienen el intelecto que tú y yo tenemos, ni el conocimiento de la Escritura, ni de la naturaleza, ni de Dios que tú y yo tenemos. Y son bestias. El ser humano hace cosas que ni los mismos animales hacen. Esta frase, hermanos, de cosas que no convienen, puede parecer que habla de un mal diminuto, de algo pequeño, cosas que no convienen, algo no es conveniente, pero no se está hablando de un mal diminuto. Aquí se está expresando la más grosera enormidad de pecado. Cosas que no son agradables a los hombres, sino que contradicen la misma luz y ley de la naturaleza de Dios, hermano. No hay maldad tan atroz, tan contraria a la luz de la naturaleza, a la ley de las naciones, ya que todos los intereses de la humanidad, que una mente reprobada no aceptará. No hay ninguna atrocidad tan contraria a la luz de la naturaleza, a la ley judicial que cualquier país ponga en su nación, a los intereses de la humanidad entera, que una mente reprobada no haga. No existe. Ahora, concluimos, hermanos, entendiendo que como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entendiendo eso, ahora, para terminar, me dirijo a ti, hermano en Cristo, en medio de lo que tú y yo estamos viviendo y vemos en nuestra sociedad. Nuestro deber es santificar nuestra mente. Ese es el primer punto de conclusión, mi hermano y hermana. Nuestro deber es santificar nuestra mente. Jesucristo dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo tendrá luz y tu cuerpo será bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es tu deber, hermano, en medio de esta generación maligna y perversa, mantente, como dice Filipenses 2:15, hijos santos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Santifica tu mente, hermano. No normalices la maldad. Sí,
Sabemos que lo que hoy estamos viviendo y la maldad que estamos viviendo en estos días tenía que pasar porque la Escritura lo dice, lo sabemos. Pero no por eso quieres que sea algo normal. No normalices la maldad, hermano. Que tus ojos abominen ver la maldad. Santifica tu mente, hermano. Santifica tu conciencia, hermano. Dile al Señor, como decía el salmista, examíname, Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Santifica tu mente, hermano. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes santificar tu mente? Nuevamente volvemos al punto central de todas las cosas. Dios es el que santifica. No es por lo que tú digas, hagas, pienses, no. Es Dios. Y Jesucristo oró por su iglesia, por sus ovejas, por sus hijos. Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Santifica tu mente, hermano, leyendo las Sagradas Escrituras. Porque es por medio de la comunión íntima con el Señor que nuestra mente puede ser santificada. Es por medio de la palabra de Dios que nuestra mente puede ser santificada. Y segundo punto de conclusión, hermanos, y el último. En medio de una generación con una conciencia, mente corrupta, vana, sucia, depravada, que tu luz brille, hermano. Corrijo, que la luz de Cristo brille por medio de ti. Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero después Jesús ordenó, Mateo 5, vosotros sois la luz y la sal del mundo. Hermanos, tú debes ser luz. Y déjame decirte que la luz, el mundo la aborrece. Si aborrecieron a la luz verdadera que vino al mundo, tú más aborrecerán aún a nosotros por ser luz. Pero ser luz, hermano. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No seas partícipe. Pablo se lo decía a Timoteo, no te metas, no seas partícipe en pecados ajenos. Efesios 5:7, no seas pues partícipes con ellos. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz. Compórtate como tal. Compórtate como hijo de luz. Si en otro tiempo te conocían por la mentirosa, por el borracho, por la metiche, ahora compórtate como luz. Y nuevamente volvemos al mismo punto. No es tu luz, es la luz de Cristo a través de ti. Pero si tu corazón, si tu tesoro no está en Cristo, la luz de Cristo no brilla en ti. No participes pues en las obras infructuosas de las tinieblas, allá de Pablo, Efesios 5:11, sino más bien reprenderlas. Porque aún es vergonzoso de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pues cuando la luz alumbra, todas las cosas quedan al descubierto. Se luz, hermano. Se sale, hermano. No hemos sido llamados a ser el azúcar del mundo, o el caramelo, o el chicle, la paleta del mundo. Hemos sido llamados a ser la sal del mundo. No os conforméis a este siglo. No te amoldes a este mundo. Si el mundo ve normal que dos hombres tengan
sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y volvemos al punto central, hermano. Para que tu vida, hermano, sea transformada por Dios, tu entendimiento tiene que ser renovado, tus pensamientos, tu mente tiene que ser renovada. Y para que tu mente y tu entendimiento sea renovado, aquí está. Aquí está. Si tú no lees y estudias esto, tu entendimiento nunca va a ser renovado. Y por ende, tu vida nunca va a ser transformada. Tu vida va a ser transformada cuando tu entendimiento sea renovado. Y tu entendimiento va a ser renovado cuando abras aquí. El Espíritu Santo vendrá, dijo Cristo, y Él os guiará a toda verdad. Oremos. Padre, santo eres tú, Señor. Queremos suplicar y rogarte, Señor, que sea tu palabra la que hable e ilumine nuestras vidas, de manera, Señor, que sea tu verdad, Señor, la que esté en nuestras vidas, Señor, en medio de una generación corrupta, en medio de una generación depravada, en medio de una generación, Padre, totalmente entenebrecida de su entendimiento, Señor, donde la maldad está normal, Señor. Oh Jehová, como rogaba Habacuc, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra, Padre, en medio de los tiempos, en medio de estas tinieblas, en medio de la perversión, en medio de la maldad, de la depravación y la inmundicia que vivimos, Señor. Aviva tu obra. Ayúdanos a nosotros, Padre, a santificarnos, Padre, en tu verdad, Señor. Hacer luz, Padre, en las tinieblas, Señor. Porque una vela no se prende para ponerla debajo de la luz, Señor, sino para ponerla en lo más alto de la casa y que alumbre a todos. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestras vidas, Padre. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Renueva nuestra mente, Padre. Que nuestro tesoro se halla en ti, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y queremos que nuestro tesoro se halle contigo, Padre. Queremos, como aquella parábola del hombre que encontró un tesoro, venderlo todo, con tal de tener ese tesoro, Padre. Como decía Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de aquel que me llamó. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por basura, por amor de Cristo, de manera de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la de Él. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Renueva tú la mente de tu iglesia, Padre. Tú reforma la iglesia, Señor. Porque si el Señor de la casa no edificara, en vano trabajo los que me edifican, Señor. Tuya es la obra, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Amén. Y amén. Vamos por concluir, hermanos, la enseñanza de este domingo, 5 de febrero de 2023. Los esperamos la próxima semana, hermanos, domingo 12 de febrero, a la misma hora, 11 en punto de la mañana. Nos dio gusto verles. Saludamos y les mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos a través del internet. Y hermanos, que el Señor les bendiga mucho en este día de reposo y feliz día